Hola, somos Isi y Dana, dos mujeres ligadas a la salud, a la naturaleza, al desarrollo personal y conciencia del movimiento. Hoy les damos la bienvenida a Reflexiones expansivas en salud. Recording in progress. You're now connected. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Reflexiones expansivas en salud. Hoy día vamos a hablar de las rodillas, miércoles. Exacto. Muy importantes. Todos, yo creo que hemos tenido alguna vez alguna dolencia en la rodilla, o vamos a tener tal vez, porque la usamos para todo. Así que hoy día queremos hablar un poco de qué significan, de cómo las vemos nosotras a través de nuestros quehaceres de movimiento. Así que vamos a partir para que todos nos podamos quizás poner en la misma página en cómo es la rodilla, para que nos imaginemos. Muchas veces a mí me pasa en consulta con los pacientes que no saben cómo está conformada la rodilla. Exacto. Y si bien la mayoría de la gente piensa en una bisagra que está bastante cerca, es mucho más que eso. Entonces, para que nos aterricemos, y si no, igual lo pueden buscar o busquen una imagen también que es fácil visualizarlo, nos vamos a imaginar el hueso del muslo, que es el fémur, que es esta idea de hueso que todos tenemos, un hueso largo que termina en esta cabeza, o dos cabezas, ¿cierto? Muy típico. Ese es el fémur, el que va articulando arriba. Y abajo tenemos la tibia, el hueso de la pierna, que aquí hay dos huesos, la fíbula, o antes llamada peroné, y la tibia, que es la más grande o la que se lleva más la carga corporal. Y la tibia termina, o su cabeza es más plana. Entonces nos vamos a imaginar esta cabeza plana articulando con esta cabeza que tiene dos cóndilos, que es la parte final del fémur. Entonces esto sería, veámoslo algo muy mecánico, bastante inestable, porque esta cabeza plana no le da congruencia para recibir a estos dos cóndilos. ¿Qué hizo nuestro cuerpo? Tenemos la cobertura del cartílago articular en ambas superficies, que va a ayudar a que el movimiento esté más recubierto, no se dañe el hueso. Y luego tenemos los meniscos, que nos vamos a imaginar, mucha gente les dice a veces esponja, no sé si te ha pasado. Como una esponjita. Pero si uno imagina una esponja, eso se aplasta, y el menisco es algo mucho más duro. Entonces pensemos, vamos a irnos aquí a los chilenos con el calugón pelayo, le digo yo. Porque son, claro, una caluga, si uno lo piensa, si uno le pega como rápido, eso es duro, pero igual es deformable, ¿cierto? Tiene esta flexibilidad. Entonces imaginémonos más una caluga gruesa. Una caluga. Esa caluga recibe cargas, tiene, más engrosado en la parte externa, tienen distintas formas cada uno, no vamos a profundizar tanto, pero le van a dar congruencia porque le van a dar altura, están en la parte de la tibia, le van a dar un poco más altura, y estos van a aumentar la congruencia y nos van a amortiguar las cargas. Además, esta articulación está sellada por una cápsula articular, por eso nosotros las articulaciones no se nos salen, estas articulaciones están al vacío y generan una presión negativa que mantiene la congruencia. Y además tenemos los ligamentos. Aquí hay ligamentos extraarticulares, que son los colaterales, que van por los lados. Tenemos colateral lateral y colateral medial. Y también los ligamentos cruzados, que todos han escuchado el famoso cruzado anterior. Lo vamos a hablar, pero dos ligamentos cruzados van justamente en esa disposición, pero están adentro de la rodilla. Y van a limitar esta traslación de la tibia hacia anterior o hacia posterior. Ahí ya tenemos armada quizás la rodilla fémur-tibia, pero además tenemos, si la vamos a girar de lado, esta conocida patela, o antes rótula, que es un huesito, se lo van a imaginar en esta forma como de sesamoideo se llama, pero pongámosle más como un triángulo grueso, bien romo, no tan puntudo, o un corazón también. Como un corazón, o como una gota. Como una gota, un hueso que está flotando. O sea, imagínense que esto está afuera o por sobre, si bien tiene una cara articular por detrás que va a tocar con esta superficie del fémur, no está unida como por un hueso, está flotando, está articulando. Como una polea.
Exacto. Ujú. Y por sobre esta patela o rótula pasa el tendón del cuádriceps, este supermúsculo que todos conocemos también del muslo, para insertarse en la tibia. Y por eso este músculo es capaz de extender la pierna al contraerse desde acá, pero este tendón pasa y se inserta aquí. Por lo tanto, esta patela va a separar este tendón, esta inserción, y va a ser una biomecánica más eficiente, sobre todo cuando partimos desde posiciones más Más flectadas flexadas. y nuestra rodilla tiene un gran rango. Entonces tenemos en verdad una articulación, pensémoslo, del fémur y la tibia, pero también de la patela con el fémur. Y Ujú. todo eso tiene carillas articulares, por lo tanto tiene cartílago articular y eso permite un buen movimiento. Eso es la parte como a grandes rasgos biomecánica de huesos y de tejidos como blandos. Más claro. Ahora, toda esa articulación que tú acabas de nombrar a nivel de estos huesos del fémur, la tibia, el peroneo, la fíbula y esta rótula o patela, más esta cápsula de ligamentos, luego viene todo el conjunto muscular que ayuda a justamente a mover esta rodilla, justamente a sostenerla y mantenerla estable, a que a veces se desvíe. Entonces, ¿cuál vendría siendo esa musculatura? Bien, que en la zona interna van el famoso, que lo han escuchado, que son los aductores. Los aductores van de la zona interna de aquí de la rodilla y se insertan en la zona del pubis, aquí, a nivel de la pelvis, ¿vale? Eso por medial. Luego tenemos que nuestro famoso el cuádriceps, como nombraba Dana, ya, y se llama cuádriceps porque en verdad son 4 músculos que van a insertarse, confluyen, parten de un solo tendón y después confluyen aquí en esta a nivel de la rótula, ya, vasto medial, vasto lateral, vasto interno y el recto femoral. Y luego ya por lateral, que tenemos el clásico, la banda iliotibial, que va también desde la zona aquí de la cadera y luego se inserta, llega hasta el nivel de la rótula. Eso por este nivel medial, anterior, lateral y por atrás los famosos isquiotibiales, que van desde la zona del isquio hacia, también llegan hacia la rodilla, ¿vale? Esto a nivel de este segmento, como rodilla-muslo. Luego, más abajo tenemos más, es decir, tenemos por atrás el clásico tríceps sural, bien, o tríceps sural porque también son 3, tenemos 2 gastronemios y un sóleo, bien, y el gastronemio se inserta a nivel del fémur, ya. Luego tenemos por anterior, bueno, por posterior tenemos eso, más todos los flexores de los dedos que también se van a poner en conjunto a nivel de la rodilla. Y luego hacia anterior tenemos el clásico tibial anterior, que es un gran músculo muy fuerte, bien, que va de la zona anterior de la rodilla, llega hasta el pie, los extensores de los dedos y del hallux o del dedo gordo, que también hacen conexión con la rodilla, y los laterales que vendrían siendo los fibulares o los peroneos, que nos ayudan a este movimiento hacia lateral. Entonces, esta rodilla real es una conexión entre este pie, que hablamos ya en el primer capítulo, con la cadera. Entonces, cuando existen estos desbalances musculares, va a provocar algo en la rodilla. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una cadena que va más acortada en la zona medial, la zona interna, va a hacer que nuestra rodilla se nos vaya para adentro. Clásico llamado valgo de rodilla. El valgo de rodilla es esa postura de la rodilla que cuando se nos van para adentro, ¿vale? Que uno lo puede decir como piernas en X, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, en un valgo de rodilla hay un acortamiento de esta cadena. Esto como que se acorta ese elástico, se acorta este elástico, nos lleva a este desbalance por acá y por lateral, que vendría siendo este tensor de la fascia lata, bien, es como el tejido miofacial de la parte lateral, es como que dice, bueno, como hablamos de esta adaptabilidad de los pies, entonces, si estoy hacia adentro, esto por lateral se cierra y te hace como una especie de candado de cierre.
y te queda entonces ya la rodilla en disposición para esa zona. Bien, luego tenemos lo otro que vendría siendo un varo. A ver, me voy a poner de pie. Entonces el valgo de rodilla es cuando se nos van hacia adentro, un acortamiento de la zona interna, eso, y esto actuaría como un candado de cierre, se queda. ¿Cómo que se rigidiza entonces esa zona o se pone Claro, más? porque la banda, bueno, esta zona de acá es mucha fibra, es tejido fibroso. La fascia en esa zona se empieza a contraer, es como que el tejido queda más, se empieza como a cortar. Pero Entonces, facilita entonces facilita. ese valgo. Actuaría como una especie, como que yo le llamo, como un candado de cierre. Ya. Facilita, te bloquea la rodilla en esa zona y te facilita eso. ¿Ya? Perfecto. Luego tenemos lo otro que es el varo. El varo es como piernas en paréntesis, como que sería eso. ¿Ya? El varo sería al revés. En el fondo ocurriría un acortamiento de la cadena más lateral, ¿ya? Más lateral, en esta zona. Principalmente es tríceps sural, también participa en el varo mucho. Te gira la tibia hacia una rotación como externa, como para hacia afuera, ¿ya? Y esto acá. Y acá en el varo, el candado de cierre sería más a nivel de esta zona, pelvis. de la pelvis. Como que aquí, ¡bum!, se quedaría como candado de cierre. ¿Vale? Entonces, como la disposición de la rodilla está muy en conexión con la cadera y además, si se fijan, yo estoy tratando de imitar un varo y se me modifica la posición también de los pies. Entonces, está muy en conexión nuestra rodilla con ese apoyo plantar y con el movimiento de la cadera. Claro. ¿Ya? Otro clásico que existe mucho, que es la hiperextensión de las rodillas, que se arquea hasta todo esto hacia atrás. ¿Qué sucede? Tríceps sural es un músculo que va de la zona del talón, sube, principalmente los gastronemios, y se insertan en el fémur. Y por otro lado, isquiotibiales, que van de la zona del isquion, baja, 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 y sobre todo en la parte lateral se inserta más en la tibia. Entonces, si isquiotibial se acorta, tríceps sural o gastronemio se acorta, te jala la rodilla y te la llevan para atrás. Y a veces incluso asociado a un cuádriceps bien Y intenso. exacto. Y cuádriceps es el que actuaría como, nuevamente, El candado de cierre. ¿Ya? Entonces ocurre eso. Y además, al bloquear la rodilla, por un lado, este cuádriceps se acorta, actuaría como candado de cierre, pero a la vez no es que esté fuerte ese cuádriceps. Al contrario, está rígido. Está rígido. Y está, si se fijan, cuando nos ponemos con esa hiperextensión de las rodillas, en verdad nos estamos poniendo de pie como por cadena ósea. Claro. No por una activación, sino que como por cadena ósea. Es decir, que baja el eje del fémur en el mismo eje de la tibia y la musculatura no estaría afirmando en el fondo esa rodilla. ¿Ya? Eso principalmente se da con la hiperextensión de las rodillas. Claro. Y ahí bien como muestra la Isi, todas esas como al final la gente yo sé que se puede identificar como, uy, yo tengo las rodillas así, uy, yo tengo las rodillas asá, pero vayan mirándose también cómo están los pies y la cadera, porque si te pones de nuevo ya, en valgo, por ejemplo, rodillas hacia adentro. Acá estamos súper exagerando porque además la Isi no tiene valgo, entonces Claro. lo está forzando. Pero fíjense que este valgo genera también que este pie, este arco como que se tiende a caer, caiga. ¿cierto? Se va hacia adentro, aquí está más apoyado. Y la pelvis se va como hacia adelante, si la viéramos como de lado, Exacto. se va hacia adelante esta parte, que es lo que llamada hiperlordosis, y la gente dice yo tengo la lordosis como muy aumentada, pero también está asociada a una postura. En cambio, vamos a llevar la pelvis hacia atrás ahora, y vamos a enderezarnos de vuelta, y vamos a ver que eso favorece tal vez ya más este valgo. Ahora este arco no está caído, está casi hasta el otro lado y las rodillas tienden, bueno, ahí sí tampoco tiene varo, entonces esto se nota también en una rotación externa. Como de la pierna, de todo el eje. Y si se fijan, arrastra todo mi pie, entonces favorecería a un pie cabo, por ejemplo.
Entonces, todo esto lo que queremos decirles es que al final no es que yo tengo un problema en una parte, porque esto está unido por estas cadenas también faciales y musculares. Llegan muchas inserciones musculares a la rodilla o pasan por la rodilla y todos lo influyen de alguna manera. Si tengo un músculo más rígido, más fuerte, más débil, acortado, de alguna manera me van a condicionar esta forma de arriba o de abajo. Entonces, ese cuadro les queríamos pintar para partir, que esto no es la rodilla, que mucha gente es como, me duele la rodilla, tengo que ir a mirarme los pies y tengo que ir a mirarme la cadera, y a veces lo tiene que hacer obviamente el profesional del movimiento con el que alguien trabajamos. Que te guíe y que te lleve justamente cómo buscar esa alineación entre ese apoyo del pie, la alineación con la rodilla, la alineación con la cadera, bueno, y después así uno va ya también hacia arriba. Eso. Ya. Y las principales también queríamos como hablar de estas dolencias, pongámosle para no decirle enfermedades, pero patologías que podemos encontrar en la rodilla van a estar asociadas no solamente a lo postural, que es lo que vimos ahora, sino que también a las estructuras que vimos al principio. Por ejemplo, artrosis de rodilla es bastante común. Eso es el desgaste de los cartílagos que recubren la superficie articular. Eso es lo que hablamos al principio. A grandes rasgos, porque esto nos podríamos explayar mucho, pero el cartílago articular se empieza a desgastar. Se desgasta naturalmente, a todos nos va a pasar más tarde o más temprano. ¿Qué queremos dejar de mensaje con eso? Ahora mira, con eso quédate ahí, que hablando de esta balance muscular que hablamos y de cómo esta rodilla es como esta conexión, ¿no?, entre esta cadera y este pie, entonces, ¿qué sucede? De que cuando esta musculatura se empieza a contraer, ¿ya?, a coaptarse, o sea, perdón, a acortarse, lo que va a hacer a nivel de la rodilla, esta justamente articulación que nombró Dana, va a empezar como a comprimirla, a coaptar esa zona. Y obviamente después de mi vida cotidiana yo me sigo moviendo y eso va a generar un roce. Ese roce es lo que después se puede transformar en un desgaste de ese menisco, en un desgaste del cartílago y por ende favorece a lo que sería la artrosis. Claro, como yo lo veo también es que como es un proceso fisiológico la pérdida o adelgazamiento del cartílago, pero yo puedo manejar un poco cuándo va a aparecer, o sea, retrasar en verdad su aparición y también el avance, porque yo puedo sacar radiografías por ahí y ver que todos tienen signos prematuros o no, o signos primarios de artrosis, pero puede ser que yo no tenga síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son los... Eso mismo. ¿Cuáles son los síntomas de la artrosis? Tenemos, bueno, dolor, impotencia funcional, eso quiere decir que me cuesta mover mi rodilla, y algo muy característico, también puede ser inflamación, pero muy característico es la rigidez matutina. Uno parte, y es bien común en los relatos de los pacientes, que uno parte con la mañana me cuesta como echarme a andar, pero una vez que camino y me muevo se me pasa. Claro. Y después a veces molesta al final del día, dependiendo de la actividad, a veces por sobrecarga vuelve a aparecer como el dolor. Ese es como un poco el relato. Entonces, no es un problema o no es mi condena tener artrosis, así como lo veo yo. Es algo que la artrosis, porque somos humanos, entonces es algo que es intrínseco en nosotros. O sea, todos vamos a ir a la artrosis en varias partes de nuestro cuerpo, algunas zonas mucho más rápido quizás que otra porque la utilizamos más por este mismo tejido que a lo mejor lo estamos utilizando más, se empieza a contraer más esa musculatura, se empieza a lo mejor rigidizar más porque hay menos flexibilidad. Entonces, igual es algo que es natural, parte como ese desgaste en el fondo. Eso va a venir, claro. Y uno puede amortiguar un poco este avance o puede al final tener mejor calidad de vida porque los síntomas no van a ser tan severos, o puedo mantener esta artrosis a raya, que le digo yo a los pacientes, piensen que la tienes, no es reversible, pero yo la puedo mantener a raya con el ejercicio físico. Exacto. Al final, si vienen a preguntar sobre artrosis, la solución siempre va a ser el ejercicio físico, bueno, de moderada a alta intensidad, bien dosificado, evitando el impacto en las primeras etapas, pero tampoco hay que poner como maligno al impacto porque las articulaciones necesitan también como el movimiento y la carga para mantener como todas sus estructuras sanas. Entonces, aquí lo importante es que sea guiado
para cada persona, personalizado y que sea enfocado sobre todo en el entrenamiento de la fuerza, porque esta visión también me gusta harto explicársela a los pacientes, que si yo tengo una musculatura capaz de llevarse la carga que yo le exijo a mi día a día, sea una vida de casa, sea una vida de oficina o sea una vida deportiva, cualquiera. Si mi musculatura es capaz de llevarse esas cargas, las absorbe, vamos a ponerlo así, estos términos muy simples, yo no voy a sufrir tanto a nivel articular, Claro. porque mi musculatura no se desgasta en este sentido que estamos hablando como del tejido blando. Claro. Entonces la musculatura se lleva esa carga, está hecha para eso, se contrae todo feliz, hasta muy avanzados en la vida, a diferencia de este desgaste que hablamos de los otros tejidos. Entonces mi articulación no sufre, o sufre menos, o sufre más tarde. Claro. Y sufre en verdad a medida que pierdo la musculatura. Entonces no es porque envejezco, sino que porque dejé de entrenarme, perdí mi masa, que también es algo fisiológico, pero que también se puede amortiguar. Y ese delta que ocurre entre la musculatura que tengo y la exigencia que me pido, ese delta pasa por mis articulaciones. Como por ejemplo, entonces ahí me agarro del ejemplo que cuando uno se sienta en una silla, que la rodilla toma un determinado rango, bien, a pasar a una cuclilla, que ya es mucho más rango de la rodilla. Y ahí ese, por ejemplo, lo que tú hablas de ese delta, si en mi vida cotidiana estoy más sentado en una silla, la rodilla va a tomar una disposición, pero si durante mi vida cotidiana no paso a una cuclilla, entonces obviamente se genera como un gran delta, ¿no? Claro, si no lo uso nunca, como cualquier cosa del cuerpo, Exacto. me va a ser muy difícil y probablemente me va a ser lesivo, también pongámoslo entre comillas, pero porque yo necesito usar esos rangos, practicarlos, fortalecerme para y preparar el cuerpo finalmente, pero todo eso nos es natural para nosotros, solo que lo fuimos perdiendo. Lo mismo que hablábamos un poco con lo del tema de los pies. Entonces, para mí, la gran respuesta a estos como los primeros enfermedades o patologías de la rodilla, que vendría a ser la artrosis, y podemos colgarnos al tiro de la lesión meniscal degenerativa, no la porque tuve un accidente, es que mis músculos no estaban a nivel, porque puedo tener buena musculatura y aún así no sea suficiente para las exigencias que me pido. Entonces, eso que el músculo no es capaz de absorber, yo se lo voy a empezar a exigir poco a poco a mi interno, articular. articulación. Y no es automático tampoco. Esta cuenta te la pasan más tarde. Entonces, yo paso y ese delta chiquitito, no pasa nada, pasó. Y de repente me duele la rodilla, me voy a ver, usted tiene daño degenerativo, le van a decir en la rodilla. O usted tiene artrosis, se le degeneró el cartílago, lo perdió más rápido y ya me genera dolor. Entonces, bueno, y también las otras condropatías, también es como les pueden decir mucha gente que tiene condromalacia, también les puede pasar. Lo mismo, metámoslo como en este mismo es como saco. condromalacia rotuliana, que también se da mucho. Sí, ¿se acuerdan que la rótula también articula con el fémur y también hay cartílago? Entonces esto también se desgasta. Entonces, para mí, esta es mi visión, si yo tengo una buena musculatura y en todo sentido preparada para sostener las cargas de mi vida diaria, es difícil que me aparezca una artrosis temprana o lesiones degenerativas, es decir, las voy a correr lo más tarde en mi vida y además como con una buena calidad de vida. O sea, me puede aparecer una artrosis y yo puedo tener una imagen con artrosis, pero yo no me entero porque no tengo dolor, tengo mis rangos completos, entonces al final eso es lo que queremos, que la gente tenga una buena calidad de vida, incluso como hasta largo. Y además como experimentar esos movimientos que tiene la rodilla, como no quedarnos siempre en una misma postura. Yo como que un poco así también lo veo, como igual siento que en nuestro día a día el ejercicio que hablo de la silla, porque cada vez más es como estar sentado en una oficina, en una silla, es muy poco el rango de movilidad que se le da a esa articulación. Entonces, sentarnos en el suelo, por ejemplo, como estamos sentados ahora mismo, que requiere más flexión de la rodilla, más amplitud de movimiento, más elongación a nivel del tejido, de la fascia. Entonces, no es algo que nos habituemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ende, como no lo hacemos en la vida cotidiana,
el tejido dice, bueno, es que si no me ocupan para esto, Lo pierdo. Claro. lo, No lo necesito. no lo necesito en el fondo, porque un poco así trabaja el cuerpo. Entonces también es lo mismo que tú hablabas con respecto a la edad, que me pasa eso, como que uno dice, uno a veces tiene esa creencia como no, porque ya estoy mayor, entonces no, ya no me puedo sentar en el suelo. Pero por ejemplo, cuando uno va a estos países del Oriente y estos hombres mayores que meditan en el suelo en la India, por ejemplo, uno dice, ¿real es un tema de edad? O en Japón, que los adultos mayores igual se sientan en el suelo y que comen ahí en plano bajo. Entonces, ¿realmente es un tema de edad o es porque en verdad nuestro mundo occidental no ocupamos esas posturas al final? Exacto. Y las tenemos que después ir a buscar como un gran logro Claro. físico, como a ver quién puede Claro, entonces después sentarse y es viene algo una natural. dolencia que un poco te hace tratar de trabajar esa postura cuando en verdad es algo que naciste para poder utilizarla, como lo que hablábamos con respecto también a los pies. Claro. Entonces también vamos a ver que la rodilla, que lo más lógico o lo que todos podrían ver tal vez, no sé, en sus casas con sus propias rodillas, es que se mueve en la dirección de, cierto, extenderse y flectarse. O Claro. sea, se estira completa y se dobla completa. prácticamente completo. O sea, aquí lo que me limita, bueno, es mi propio tejido blando. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no puedo estirar la rodilla completa? Me falta ese cachito, ya tengo problemas porque me cuesta caminar, me va a cambiar la marcha, no voy a poder sentarme o pararme o ponerme de buena forma como antes, entonces me van a empezar a doler cosas o se me van a, como decía, y todo empezar a retraer cosas. Y cuando no puedo doblar la rodilla, ya uno con 90 grados, que es lo que hablabas de la silla, puede hacer una vida relativamente Como normal. funcional. Y vamos a hablar de normal occidental, porque Claro. es sentarse en una silla, en una oficina y subir escaleras, pero que tienen cierta altura que no me van a pedir más que eso. Pero no voy a poder quizás ir a una sentadilla profunda o me va a costar un poquitito más O ir al abrocharme suelo. también los zapatos, Exacto. como lavarme los pies. Exacto, cortarse la uña, mira. Eso. Entonces eso ya exige rangos como más profundos, bueno, también de cadera, pero de rodilla. Y la rodilla no solamente, que por eso es la casi bisagra, porque no es que solamente se mueve en este plano, sino que también tiene un juego articular. una pequeña torsión Sí. sobre sí misma. Entonces, ese rango no es un rango que nosotros utilicemos como este que yo digo, voy a estirar y voy a doblar, no es que yo ahora voy a Claro. entrar y salir, pero que se entienda que hay un juego acá. O sea, que yo pueda poner la pierna aquí, también me permite, es parte porque mi rodilla genera Ese este juego movimiento, hacia las rotaciones. las rotaciones. Y eso también está determinado un poco por mi salud articular, o sea, la articulación tiene este juego para permitirme llegar a rangos bastante profundos. Claro. Y para adaptarse a distintos desafíos motores. Pero también me puede generar, como hablábamos, que favorece un valgo o favorece un varo, Claro. porque está asociado también a estas torsiones que no es que me van a jugar en contra, pero están asociadas también a cómo se dispone mi cuerpo. Como Exacto. vamos a hablar en cadera de los ángulos que tiene el fémur, entonces un fémur que desde arriba viene con distinta torsión, va a generar también que la torsión de abajo, la posición del fémur abajo esté distinta, y la tibia, para compensar, se rota hacia adentro. Y ahí me Exacto. quedan así los pies. Gente Hacia que dice, tengo los adentro. pies mirando hacia adentro, o como pato, O mirando como- hacia afuera. claro. Porque la tibia tal vez se rotó externo porque mi fémur estaba rotado Rotado, interno. Entonces exacto. este juego es un juego que está permitiendo que el cuerpo se adapte, pero se puede adaptar, y nosotros le ponemos después como Guinness mala adaptación, pero el cuerpo siempre se adapta para resolver Claro. cosas. Para resolver en base a cómo tú te mueves en tu vida cotidiana. Exacto. Entonces, Y con este como balance de qué me exijo y qué me preparo. Porque Exacto. si tengo esta vida de oficina con sillas y de repente digo mi actividad física, porque me dijeron que actividad física va a ser que ahora yo voy a ser runner, entonces yo voy a salir a correr y esa va a ser mi actividad física. Si yo no preparo mi musculatura, que no la había Preparado ocupado antes, y salgo a correr en cemento, quizás con un calzado no adecuado, lo único que voy a hacer es ponérmelo como exigencia. Eso no es mi preparación. Claro. Sí, tal vez voy a ser menos cardiovascularmente mejor que alguien que es sedentario, voy a ganar, sí, algo de fuerza y resistencia, sí, pero no equivale a un entrenamiento dosificado, un entrenamiento enfocado en la fuerza, en los rangos, que alguien me Claro. evalúe si estoy listo y preparado para correr, que uno diría, ¿cómo
seres humanos, ahí sí nos cuestionamos como, bueno, correr es algo natural, todos deberíamos poder hacerlo. Claro, pero si no estoy habituado. Pero ¿qué estilo de vida tengo? Exacto. Ya lo dejé de hacer mucho tiempo, entonces lo puedo recuperar, pero no puedo salir mañana, yo no puedo ir mañana a la maratón. Tendría que prepararme, entrenarme y tal vez el otro año la podría intentar correr, pero no puedo hacerlo mañana. Si yo lo hago mañana me voy a lesionar. Exacto. Es lo mismo. Aunque nos parezca a todos natural hacer ejercicio y por favor todos hagan ejercicio, tengo que, si vengo desde el sedentarismo o si vengo desde poca movilidad o poca conciencia también de mi cuerpo, tengo que hacer este despegue, esta rampa paulatina, ojalá guiada, para empezar a armonizar de nuevo, a pedirle al cuerpo lo que siempre estuvo como dispuesto Que siempre a hacer. estaba ahí en el fondo, sí.